Sí, el velorio de una mujer. Tan bella, lástima que estuviese muerta. Lo extraño es que la única que la acompañó fui yo, que no la conocía o tal vez sí, pero como he perdido la memoria, lo único que sé es que me encontré sentada frente al cajón. La otra persona que la acompañaba era el sereno de la casa mortuoria y me contó algo sobre ella. La llamaban Doña Piedra. Los que la conocían, pero ¿qué es conocer a una persona? Es saber que nunca se había permitido una lágrima y que tal vez ni siquiera una caricia. Dicen que no tuvo juventud, siempre con su pelo atado en un moño sin vida. Jamás le conocieron novio. ¿Quién iba a querer una mujer de moño tieso, tan tieso como su alma? Nadie sabe, ni lo sabrá jamás, qué sucedió la noche de su muerte. La encontraron junto a la ventana con su pelo negro, muy negro, pero ahora sobre los hombros, y un brillo en sus ojos que aún estaban húmedos. Pero lo más misterioso fue que en sus manos crispadas y heladas apretaba una carta, pero en ella no había nada, sus letras se habían borrado. ¡Qué lástima! Ahora que estaba tan bella, quizás por esa lágrima perdida en su interior. ¡Qué pena! Ahora estaba muerta. Me hizo pensar mucho en mí misma. Siempre ahogando las lágrimas, siempre reprimiendo la emoción. Me conmovió de gran manera esa historia. Me comentó el sereno que en sus últimos tiempos vivía en una casa de salud. Me dio curiosidad y fui a investigar sobre la vida de Doña Piedra. Sinceramente me impresionó mucho aquella casa alejada de la ciudad, donde torpemente la querían disfrazar con un cartel que decía «Casa de salud y descanso». Allí apiñaban a los seres que por distintas razones habían perdido sus mentes, y solo traspasar aquellos muros de piedra significaba el comienzo de la verdadera locura. Apiñados en un cuarto, cada uno tenía su historia. Estaban rodeados de paredes cubiertas de azulejos que querían dar una apariencia inmaculada en ese blanco. El secreto era que fijar sus mentes en desvarío también quedasen en blanco. Algunos lo hacían y quedaban petrificados como fósiles, más allá de las frías baldosas. Otros encontraban en el reflejo de sus sombras un pánico inaudito, queriéndolo traspasar con los golpes de sus cuerpos. Así le sucedió a una mujer en particular que residía en el lugar. Nunca supo si lo vivido fue sueño o tal vez las dos cosas. Ella se durmió al arrullo de los grillos y una brisa de verano, pero la despertó el silencio que solo se siente en un lugar. La cortina estaba inmóvil, las ranas acallaron su acostumbrado canto, y la despertó un desasosiego en su espíritu que tuvo el punto culminante cuando la encontraron en la calle sin ropas y corriendo. Ella gritaba que la perseguía una mujer que había entrado por la ventana y que la quería matar, y ahora esa misma mujer se sentaba frente a ella. Allí sería difícil recoger datos de Doña Piedra, no se podía diferenciar en quiénes eran los médicos y quiénes los pacientes. Había una mujer que estaba encerrada solo en una pieza, estaba desnuda. Ella misma me contó su historia. Antes poseía vestidos de todos los colores, mas ahora ninguno me servía. Si me ponía el celeste de la verdad, la gente decía que mentía y me cortaban el traje al instante y sin piedad. Otra vez me puse uno tan hermoso, blanco de virtud. La gente decía nuevamente que fingía y que me faltaba pulcritud. Me puse uno rojo, sugestivo y tentador, y nuevamente la gente me increpaba, prostituta, con tono amenazador. Busqué uno bien fuerte, un gris piedra elegí. Me llamaron insensible y reprimida. Cansada de buscar y de no hallar, decidí salir desnuda. Sorprendidos, por supuesto, me encerraron en esta casa de salud. Estaría loca esa mujer, pensaban, salir desnudas teniendo tantos vestidos.
En contradicción, la mujer estaba feliz y tuvo la sensación que era más libre que el propio guardián. Esa mujer me dio confianza, así que me olvidé al instante de doña Piedra. Le pregunté directamente si había visto un sombrero puntiagudo de color violeta. Me dijo que tal vez lo tuviera uno de los hermanos Latinov, al que le había sucedido algo parecido a ella, pero él había corrido con más suerte. Él vivía cerca de la cañada al pie de la sierra. Así que rápidamente partí hacia allá. No quería quedarme ni un instante más en ese pueblo. Me disponía a llenar una botella de agua en la cañada cuando sentí la voz de un vendedor o algo así. Me acerqué y efectivamente era un vendedor. Se venden máscaras. No tenía ganas de hablar. Me había consumido la energía aquel pueblo, por lo que me limité tan solo a preguntarle si conocía a los hermanos Lastinov. Claro, ¿cómo no conocerlos, los muy sinvergüenza? Los conozco desde que eran niños. Me resigné, ya adivinaba que el hombre se iba a expresar a sus anchas. Así que el vendedor siguió contando. Cuando niños pasaron por aquí y al verme el más chico me dijo: véndame una por favor, la más grande y más brillante. Y el otro dijo: ¿por qué venden esta época del año si no es carnaval? A lo que les contesté: estas no son máscaras de fiestas, son del diario vivir. Son muy útiles y necesarias, pero son solo para adultos. Ahora sigan su camino, tengo mucho que hacer. Pasaron los años y cuando llegó el hermano mayor nuevamente por aquí, le dije: ya veo que eres todo un hombre. ¿Cuál de mis máscaras queréis? No, gracias, tengo mi propio negocio. Y dime, tu hermano, ¿cómo está? El pobre se volvió loco, jamás le sirvió una máscara. Traté de ocultarlo, que no saliera a la calle, pero fue inútil. La gente casi logra lapidarle, pues le temían, como es de suponer. Aquel extraño que llevaba su propio rostro, él está allí en las sierras, ermitaño y loco. Mientras el hombre me decía esto, señalaba con su dedo índice el lugar. Me despedí de él ligeramente, sin darle tiempo a ofrecerme una de sus máscaras, y me quedé pensando sobre estos hermanos. ¿Cuántas veces nos vemos obligados a usar máscaras para conformar a los demás? ¿Cuántas otras somos nosotros mismos los que nos ocultamos detrás de ella? Y a veces las debemos de usar para mimetizarnos con el resto y no ser excluidos. Y me encontré con aquel hombre, estaba solo junto a la fuente, se peinaba mirándose en su arroyito que bajaba de las sierras. Le conté de mis búsquedas por el sombrero que había perdido y que debía de encontrar el árbol dorado. Me dijo que quizás el hombre de la casa de piedra que estaba a unos 3 kilómetros de allí supiera dónde estaba el árbol dorado. Y continuó diciéndome: él vive de rodillas, no por vasallo ni servil, sino porque ama la tierra. Dice que es ateo y no se da cuenta que es el mayor devoto. Naturaleza, raíz, ciprés, pino, araucaria, un ave, un perro, una flor. No necesita de prédicas falaces, solo necesita una semilla y sus manos en la tierra. ¿Quién sabe si al ver crecer las plantas siente el abrazo que alguna vez tuvo? Llegué hasta la casa de piedra y allí estaba el hombre, de rodillas cultivando. Me saludó con el sombrero. Dime, ¿tú sabes algo del árbol dorado? Pregunté. Pregúntale a aquella mujer, y señaló en la casa del frente, donde había una mujer asomada a una ventana. Ella vive detrás de esa ventana, adornada con aromas de magnolias y rosas. Siempre la abre en las mañanas cuando cantan las aves. Vive atrapado en un puñado de letras que reivindican sus sueños. En sus letras quisiera desarrollar las utopías, darle forma a sus sentimientos. Me di cuenta que aquel hombre de alguna manera se parecía mucho a la mujer de la ventana. ¿Cómo no se daban cuenta? Allí me vino una palpitación extrema. Me vi a mí misma en aquellos personajes. ¿Yo sería entonces también?
¿Los anteriores? Innumerables sombras que tuve en mi vida y aún tengo que descubrir. ¿De eso hablaba la maga? Comencé a temblar. De alguna manera sabía que mi viaje estaba por finalizar. Debía aún encontrarme con los restos de mí misma en los personajes que me presentaban. Y tenía que ser fuerte. Saludé con la mano a la mujer y nuevamente reiteré mi pregunta. Me contestó que el hombre de la barca me llevará al lugar. Su choza está allí, en el recodo del camino, a la orilla del lago de los sueños. Verás aparecer a alguien que entrará en la casa y uno de ellos te llevará a otro lugar muy cerca del árbol dorado. Hacia allí me dirigí. Por alguna razón me temblaba el cuerpo entero. Estaba realizando un viaje interior por todas las etapas de mi vida en los personajes. ¿Con quién me encontraría ahora? Llegué a la casa y me senté debajo del alero. Vi un hombre sentado con un gran sombrero de paja. Apenas me saludó con una seña sin dejar su posición, sentado con las piernas cruzadas y su rostro tapado por el ancho sombrero. De pronto vi llegar un hombre vestido con casaca color blanco, blanco su pantalón, ambos desflecados, y remaba parado en una canoa sorteando los juncos. Su barba prolija resaltaba en el blanco de su vestimenta y de su tez, que protegía con un amplio sombrero de paja. Llegó hasta la orilla de esta playa alejada del mundanal ruido. El hombre que descansaba junto a mí en la pequeña y desvencijada cabaña, al sentir el ruido de otro hombre se levantó lentamente y caminó hacia la orilla. En el punto medio entre la cabaña y la orilla se cruzaron y se saludaron silenciosamente con un movimiento mecánico, colocando sus manos en los sombreros respectivos y haciéndoles mover con el gesto característico. La particularidad era que además del sombrero su vestimenta era la misma, idéntico sus rostros, era una copia exacta de sí mismos. El primer hombre entró a la cabaña y el segundo se subió a la canoa. La cabaña estaba en penumbras que parecían aumentarse por el color marrón de los muebles. Buscó uno de los catres, habían 3. Se rescató sin quitarse la ropa y se quedó dormido. Noté que uno de los catres estaba ocupado por un hombre que dormía profundamente, vestido idéntico, con el mismo rostro que tenía el primero y el segundo. Salí rápidamente y el primero de estos 3 hombres que encontré me esperaba en la canoa. Me subí con él, que ahora remaba, en sentido contrario por donde había aparecido. Hace unos instantes, el otro compañero. No intercambiamos palabra alguna, mientras desaparecíamos sorteando los juncos. El hombre detuvo la canoa y sin necesidad de hablar me bajé. Encontré un paisaje con tantos colores vivos como los bosques de los dibujos animados. Las ardillas recorrían los árboles y me seguían. Caminé fascinada entre los árboles de fantasía. No sabía dónde estaba, pero era claro que no podía ser realidad. El bosque terminó y me encontré en un valle y a lo lejos divisé una casa. A medida que me fui acercando noté que había una persona en una ventana. Luego me di cuenta que era un niño y cuando estuve aún cerca, mucho más cerca, vi en el niño una gran tristeza que me sobrecogió. Entré a la casa y el niño me daba la espalda. De pronto se dio vuelta girando su silla de ruedas. ¿Quién eres?, le pregunté. Soy tu hijo que no nació. ¿Cómo?, pregunté asustada. Sí, estoy en tu imaginación, pero no sé por qué no me dejas nacer. Pero mi imaginación es rica, siempre estoy creando. No soy una creación, ya te dije, soy tu hijo. Me fui consternada, no podía entender lo que el niño me decía con tanta tristeza. Volví el otro día para hacerle compañía, ya que se sentía muy solo. Pude ver cómo se sonreía y por un instante se fumó su tristeza y comenzamos a hablar. Hablamos sin reproches, pero de pronto el niño se convirtió en un monstruo que cambiaba de formas. ¿Por qué quieres asustarme? Solo vine a hacerte compañía. No quiero que me hagas compañía, quiero que me dejes nacer. No pude entender lo que el niño me decía. Salí, estaba tan cansada y extrañada que me senté a la sombra de un árbol y me quedé dormida. Y de nuevo soñé con el mago. Hacía tiempo que no me ocurría.
y de pronto di un salto por la sorpresa. El árbol en el cual me había quedado dormida resplandecía. Era el árbol dorado. Entonces el árbol dorado me habló. Estás en el umbral del no sé. Siente con el corazón. Quítate el caparazón, pues no es lo que te hace fuerte, lo que te hace fuerte es tu amor. Y deja de engañarte, estás buscando lo que no deseas encontrar y esperas encontrarlo en el otro. Pero anda, sube al lugar del no sé, que piel de quebrada te estará esperando. No temas y ve con fe. Partí con una sensación de melancolía. Quizás era porque de alguna manera todas las sombras de mi ser habían ido desapareciendo y una parte de mí se fumaba. Iba en esos pensamientos cuando me topé de frente con el árbol de los ancestros. Esperaba ver aquello con que el mago siempre me atraía: abrazos de hermanos, sonrisas puras, el niño hermoso que bailaba en su centro y que muy pocos sabían. Pero el árbol estaba vacío y mi sombrero violeta tirado y pisoteado. El mago había decidido que no quería recordar. Su memoria ansiaba perderse en sueños sin esperanza, sin importarles las verdaderas relaciones. No le importaba el antes, solo el durante, sin códigos, aunque el después se le volviera ingrato. Levanté mi sombrero ajado y me senté a la orilla del río que se volvió un mar por mis lágrimas. Lloré tanto, que no sabía si lloraba por mí o por el mago, y dejé que el sombrero puntiagudo se lo llevara al río. Una voz amiga me acarició el rostro y tomó mis manos. Era piel de quebrada. Siente mis manos, atrévete a sentirlas, me dijo. Siente, descubre tu verdadera misión. No es rozarle el corazón a los magos, es rozar tu propio corazón. Quizás cuando él haga lo mismo, volverá a colgar el abrazo de hermano y su sonrisa pura en el árbol de los ancestros. Mientras me hablaba, él ahuecaba sus manos para tomar mis manos pequeñas y tuve la misma sensación. Abuela, ¿dónde estabas? Te estábamos esperando con los niños. ¿Cuándo vamos a plantar los maíces verdes sagrados mágicos? Ver el rostro de los niños cuando descubrieron que el abuelo tenía en sus manos maíces de todos los colores fue un hecho emocionante. Aclaraciones de la realidad. Este cuento en sus pasajes tiene hechos que sucedieron realmente, también sueños, metáforas de situaciones y sentimientos verdaderos. La maga blanca en realidad fue Sigrid, profesional de constelaciones, como las conversaciones de mi nieto al inicio del relato. Fue cierto el viaje 33 y con el encuentro casual con Vera, que ese día iba a ser ceremonia allí. Y ese día me pregunté, ¿por qué la casualidad me trajo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? El tiempo me contestaría. Todo fue verdad. Allí me dieron una bolsita con semillas de colores de maíz. El libro que me había regalado a quien en ese cuento le había puesto Guardiana de las Flores. Fue un libro que me regaló una compañera que en su momento no lo había mirado, pero que lo guardé, siempre salgo con algún libro. También fue verdad que pasé por la casa de Juan, él fue el que me habló de Sigrid y de las constelaciones. Y cuando estoy en el ómnibus y saco el libro, veo que también se trata de constelación. O sea, todo fue un hilo conductor que me fue llevando. Recuerdo que llamé a Sigrid porque estaba interesada en algunas terapias para mi hija y para mi sobrina, por la cual lo llamé. Y cuando fui a la casa de 33, justamente donde iba, ella me estaba esperando. Yo solamente quería saber, pero yo dije, bueno, la mejor manera de saber es someterme a esa terapia. Me acosté en la camilla, vi todo lo que relato en el cuento sobre mis órganos, sobre los árboles, sobre el nacimiento y sobre que me pesaban las manos, porque yo, claro, siempre estoy escribiendo y muy pocas veces lo llevo al corazón.
Allí en esa ceremonia donde eran 4 referentes y que yo siempre me preguntaba, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Me regalaron esa bolsita de maíces de colores que cuando llegué y se los llevé al espacio donde teníamos ese espacio afectivo de niños, quedaron maravillados de ver los colores del maíz. Y esos maíces nos condujo no solo a los niños, sino a los grandes, al camino que estamos hoy.